¿Qué está pasando en el mundo legal tech, en innovación legal, en gestión de despachos, asesorías jurídicas? Hoy vamos a abordar temas muy interesantes, ¿verdad, Isa? ¿Cómo estás? Hola, Chema. Pues mira, encantada de volver después de estas vacaciones. Muy bien, tenemos hoy para empezar un tema, un curso de computación muy interesante, ¿verdad? Pues sí, resulta que ha salido el curso de Ciencias de la Computación para perfiles jurídicos, que está orientado tanto a estudiantes de Derecho como a abogados, emprendedores, consultores y a cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre la programación y la tecnología. Entendemos que este curso aporta valor porque permite asentar las bases de lo que es la programación y aproximarse al conocimiento de qué es la web, cómo funciona Internet, cómo resuelven los problemas las máquinas, qué es y qué no es inteligencia artificial. Y bueno, es muy apropiado o cercano a quienes realizan su labor en departamentos jurídicos y relacionados con la tecnología legal, como pueden ser aquellos que se dediquen a la ciberseguridad, a la protección de datos o a la inteligencia artificial. El curso además será impartido por Helen Irazábal, con quien contamos aquí. Y bueno, Helen es, además de profesora de este curso, es graduada en Derecho, es abogada, amante de Data Science y coordinadora de la comunidad R-Ladies de Madrid. Aprovechando que estás aquí, Helen, quería preguntarte qué crees que nos puede aportar este curso a los que nos dedicamos al mundo jurídico en un momento en el que parece que se nos están exigiendo muchas destrezas digitales hasta el punto de la programación. Y bueno, y también si nos podías contar un poco sobre el curso. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos por tenerme aquí. Y bueno, efectivamente, ¿no? Yo siempre he creído que el abogado tiene que, especialmente el abogado que va a los tribunales, necesita un montón de destrezas, ¿no? Como oratoria, estrategia, el estudio jurídico, etc., etc. Y ahora además, los últimos años como que se nos ha añadido la parte de tecnología. Yo suelo ser partidaria de que yo no creo que un abogado necesite programar. Yo creo que para un abogado es más importante que entienda cómo funciona una máquina y cómo resuelve problemas. De ahí que muchos ejemplos sean con programación, puesto que la programación los lenguajes de programación es el medio que tenemos los humanos de comunicarnos con la máquina. Eso por un lado, pero sí que es verdad que hay abogados, y de hecho los he conocido, pues como yo, que han preferido aprender a programar, ya sea porque les gusta, ya sea porque quieren tener ese tipo de perfil. Yo sé que soy de la opinión de que si tú encima aprendes a programar, seguramente te sea mucho más fácil entender qué está haciendo un científico de datos cuando está haciendo algo con inteligencia artificial, ¿no? Pero vaya, a la pregunta que suele haber en muchos artículos de ¿debe aprender un abogado a programar? Yo la pregunta que siempre lanzo es ¿el qué? Porque hay muchos lenguajes de programación y hay lenguajes de programación que son para hacer web, como puede ser un backend, como un frontend o un full stack, que es la combinación de los dos. Otros diseño, otros para hacer hacking y otros para hacer análisis de datos, ¿no? A método de ejemplo. Es decir, no es aprender a programar por programar, sino que siempre y cuando tengas un objetivo. Tú puedes ser abogado, pero también programar webs. Entonces, bueno, yo siempre apelo a la frase de Steve Jobs que decía, ¿no?, que aprender a programar te enseña a pensar, porque es verdad que a mí me ha hecho una persona mucho más paciente y sigo siendo impaciente. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar de manera lógica, de manera muy secuenciada, que en realidad ya lo hacemos, ¿no? Yo creo que los abogados ya lo hacemos, pero a mí me pasa que me cuesta mucho sentarme tranquila y pensar en un problema. Esto te obliga a hacerlo, ¿no? Y pensar de una manera distinta. Por ejemplo, si yo tengo un problema en matemáticas que lo voy a solucionar programando, pues no es lo mismo, ¿no?, que en un análisis de texto. Salirse de ese comfort zone, ¿no?, por así decirlo, es todo un reto y yo creo que es enriquecedor independientemente o no quieras dedicarte a programar. Helen, nosotros en el post de
de tu curso, lo hemos planteado, pues eso, como nosotros hemos preguntado muchas veces a los expertos que han hablado con nosotros sobre si un abogado debe aprender a programar o a chapurrear, etcétera. Creemos que este curso es online, dura 8 horas, o sea, es bastante ligero, muy digerible y puede ayudar a esa abogacía que está dudando en meterse mucho más a fondo en este tipo de habilidades que, como dice muy bien Isa, cada día se reclaman más. También lo enfocas a eso, que sea una introducción para entender ciertos temas y que el abogado pueda tener una interlocución más positiva, más productiva con esos profesionales tecnólogos que cada vez están más presentes. Justo, de hecho, esa era un poco la intención. La intención era, soy abogado, ¿no? Y, hostia, me gusta la tecnología, pero no sé, no entiendo nada de esto, no sé qué posibilidades hay. Pues te ayuda a determinar esa posibilidad. Y luego, por otra parte, abogados que siguen siendo abogados y que no les interesa, pero que, ¿no? Pues un autónomo que necesita hacer una web, entienda en qué consiste esa web. Y entienda, por ejemplo, cómo hacer una estrategia de marketing. No, al final, entendiendo cómo funciona un buscador, ya sea Google, ya sea cualquiera, pues te ayuda un poco a entender qué hay debajo de eso, cómo funciona Internet, ¿no? Cómo funciona un servidor, cómo funciona, pues te hace verlo desde la manera técnica, diríamos, de parte del desarrollador y no de parte diríamos, del abogado, ¿no? Que es en este caso quien hace una petición de, oye, por favor, hazme esta web. Y también, por supuesto, si necesitas, imagínate un perfil de ciberseguridad, pues saber qué tipo de perfil necesitas, un consultor o un hacker, porque son distintos perfiles. El ejemplo que he puesto antes de la página web, por ejemplo, hay gente especialista en SEO, pero ese especialista en SEO quizás sabe de diseño, pero no tiene por qué saber de backend. Entonces, ver las diferencias para poder buscar ese tipo de perfiles o incluso en la inteligencia artificial. ¿El problema que yo tengo pasa por inteligencia artificial? ¿Sí o no? Saber distinguirlo, ¿no? O si realmente pasa, ¿qué tipo de perfil necesito?